de enseñanza. La semana anoche terminamos con la cuarta semana y estuvimos toda la semana hablando sobre el evangelismo local y regional. Pero hoy comenzamos la quinta semana y esta semana vamos a estar orando. La oración va dirigida hacia las personas marginadas. Las personas marginadas. Yo quiero que usted entienda que una persona marginada es aquella que no es parte de la sociedad. Una persona que no es parte o no está integrada en la sociedad. Por eso se le llama marginada. Y nuestras oraciones van a ir dirigidas no simplemente a las personas marginadas porque no están incluidas en la sociedad, sino también va a ser dirigida a las personas que se sienten ignoradas o realmente están siendo ignoradas o están siendo maltratadas. Así que esta semana vamos a dirigir nuestros esfuerzos hacia eso, personas marginadas. Ese va a ser nuestro enfoque para toda esta semana. Y vamos a pedirle al Señor que nosotros seamos precisamente los vasos de amor, de esperanza y de justicia. Vamos a orar por aquellas familias evangélicas, no simplemente las aliancistas, sino todas las familias evangélicas que hacen este trabajo de capellanía, llevando el mensaje de Jesucristo a las personas en los momentos o en sus momentos más difíciles de vida, cuando más necesitan escuchar el mensaje y pueden responder a el mensaje del Señor. Así que vamos a estar orando por todos esos líderes, capellanes que se dedican a ministrarle a las personas marginadas, a las personas que están en necesidad en momentos difíciles, porque una persona marginada, créanme que está en su peor momento, no hay nada más triste que sentirse ignorado, maltratado y marginado. Y eso es un momento muy difícil para cualquier persona. Y por eso que vamos a estar orando. Entonces tenemos que orar por esos capellanes, esos líderes que tienen ese llamado directo de Dios para ministrarle a esas personas ignoradas, marginadas y maltratadas. Aunque no tiene que ver directamente con el tema, pero a nivel ministerial, yo, para la gloria de Dios, siempre me ha gustado desarrollar personas que de alguna manera dentro del cuerpo del Señor han sido marginadas. Personas que nadie ha descubierto que pueden ser bien talentosas y de mucha bendición al pueblo del Señor. Y a través de los años, pues yo he logrado, para la gloria de Dios, ministrarle a ese tipo de personas y ponerlos a funcionar. Luego que se descubren esos grandes talentos, me los quitan. Pero es la realidad. Así que no simplemente la gente es ignorada y maltratada y marginada por asuntos particulares, difíciles, sino que también hay personas que ministerialmente hablando pueden sentirse ignoradas, marginadas, incluso maltratadas también. Y Dios me ha permitido ministrarle mucho a ese pueblo y descubrir en ese pueblo talentos, descubrir en esa población gente que son tremendos recursos, pero nadie se dio cuenta. Y es una bendición. Y en el tema de hoy es el día 29, en este primer día de la quinta semana, pero día 29 de la totalidad de los 40 días, vamos a estar hablando específicamente a aquellos en pobreza, aquellos que están en pobreza. Y son muchos los que están en pobreza. De hecho, son más los pobres que los ricos. Son más los pobres en esta vida que los ricos. Y de hecho, la Biblia así lo confirma, porque la Biblia dice que a los pobres siempre los tendremos entre vosotros. Siempre vamos a tener los pobres entre vosotros, dice la palabra del Señor. Y la humanidad precisamente se caracteriza
por estar diseñada de una manera donde se mezclan diferentes características, y así el Señor lo diseñó. Diseñó una hermosa mezcla que se puede interconectar, Por ejemplo, el cuerpo y el alma nos hace completo. El cuerpo y el alma y el espíritu nos hace ser completo. Pero ¿qué sucede? Cuando el pecado entró a la humanidad, cuando el pecado entró aquí en la humanidad, la totalidad de lo que nosotros somos delante del Señor cayó en maldición. Dios nos hizo completo y nos hizo hermoso para la gloria de su nombre. Pero esa totalidad que nosotros representábamos cayó bajo la maldición del pecado. ¿Y qué sucede en el momento que estamos caídos por culpa del pecado? ¿Qué sucede? Pues esto es lo que sucede. Experimentamos una vida de quebrantamiento. Todo el mundo que ha caído en el pecado, o todos que hemos caído en el pecado, porque de hecho somos formados en pecado a raíz de esa caída, vivimos una vida en quebrantamiento en cuanto a nuestra relación con el Señor. Lo he mencionado muchas veces, ¿verdad? A través de toda esta semana. El pecado rompió esa comunión que teníamos con Dios. Hemos caído en quebrantamiento en nuestra relación con Dios. Y si estamos en quebrantamiento en relación con Dios, pues también lo vamos a estar el uno con el otro, con nosotros mismos y por supuesto con la creación entera del Señor, como consecuencia de esa caída. Pero Jesucristo vino a libertar nuestros cuerpos y nuestras almas y toda la creación que está siendo afectada por esa caída. Gloria a Dios por Jesucristo, que restauró nuestra comunicación con Dios, nos da libertad en nuestras almas y en nuestros cuerpos, y todo lo que nos rodea, todo el universo que está sufriendo los efectos de la caída, el Señor vino a restaurar eso para la gloria de Dios. Y eso nosotros podemos ministrar sobre esa bendición cuando predicamos el Evangelio. El Evangelio que nosotros predicamos lo hemos limitado solamente a decir que Jesús vino y murió en la cruz por nosotros para que nosotros podamos pasar a una vida eterna con Cristo en el cielo. Y eso es verdad. Eso es verdad. El Evangelio trata de hablar de Jesucristo y de que tendremos vida eterna con Cristo si aceptamos a Cristo como Salvador. Pero no nos podemos limitar solamente a mencionar eso. Porque aunque la realidad es que el saber que tendremos eternidad con Cristo, eso es hermoso y eso es precioso. Pero Jesús vino a este mundo a hacer mucho más, que es el mensaje que nos está transmitiendo a nosotros. El Señor nos está diciendo que no simplemente ministremos, porque lo más importante es ministrar que Cristo salva, sana. O sea, que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados y restaurar nuestra relación con el Señor. Pero Él vino a hacer mucho más. Y dice el escritor de esta reflexión que él tenía una amiga que se llama Camafi. Camafi es una joven del continente africano. Y esa joven llamada Camafi vive en una extrema pobreza en los barrios de donde ella vive, en el continente africano. De hecho, el continente africano de por sí es un continente donde existe mucha pobreza. Es un continente con muchos recursos, pero lamentablemente los gobiernos del continente africano, pues han hecho de ese continente un continente de pobreza, porque todo lo controlan. Y Camafi sufre las consecuencias de la pobreza extrema
del continente africano. Entonces usted tiene que entender que no lo es de mucha ayuda solamente el saber lo que Cristo hizo en la cruz. Simplemente saber eso, porque ella pudiese decir: lo lamento que usted y su hijo tengan. O sea, nosotros podemos decirle a Kamafi: nosotros lamentamos que tú, Kamafi, que era una joven madre, y tu hijo tengan mucha hambre y vivan en extrema pobreza, que usted sea maltratada. Nosotros lamentamos que usted viva una vida completamente asustada y que usted viva una vida en completa soledad. Pero queremos que sepa que tus pecados pueden ser perdonados y que puedes ir al cielo cuando te toque morir. La realidad es que si ella confiese a Cristo, va a vivir en la eternidad con Cristo y el Señor va a perdonar sus pecados. Pero en la condición que ella vive, de extrema pobreza, necesita algo más que simple saber que le espera una eternidad con el Cristo de la gloria. Necesita saber algo más. Y ahí es donde el Señor quiere movernos a nosotros. Movernos a nosotros a enseñar, a predicar y a traer mayor esperanza en nuestro día a día que nosotros vivimos. Tenemos que alcanzar los corazones de los pobres, porque nosotros estamos subestimando la plenitud del Evangelio. El Evangelio es grande y es poderoso, y nosotros estamos simplemente limitando la enseñanza del Evangelio solamente a que Jesús te ofrece eternidad, lo cual es cierto. Jesús nos ofrece y nos da y nos garantiza, si lo confesamos, eternidad con Él en su momento. Pero Jesús también quiere que hablemos de la totalidad del propósito del Evangelio por el cual nosotros fuimos creados, igual que Kamafi fue creada. Y cuando hablamos de esa totalidad, queremos hacerle entender a todos que la redención en la cruz cubre todo el dolor. No simplemente te cubre el pecado y restaura tu relación con Dios, sino que también emocionalmente Jesús te sana, cubre ese dolor. Y cada relación desordenada que usted pueda tener, y cada día difícil que usted pueda enfrentar y vivir, Jesús lo puede restaurar. Yo quisiera que me acompañen a Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 23. Colosenses 1, del 15 al 23. Porque en ese capítulo usted va a ver la proclamación del mensaje del Evangelio. Un Evangelio que es convincente a las personas pobres también. Mire cómo dice Colosenses 1, del 15 al 23. Dice, hablando de Jesús: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas,
así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Y el versículo 23: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Usted puede ver que en este capítulo que acabamos de leer, vemos a un Jesucristo, a un Salvador que reina y que es el que sustenta y reconcilia. Vamos a entender eso claro. Mire, estamos hablando de que Jesucristo reina. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, sean tronos. ¿Ve? Ahí lo dice, dice el versículo específico 16, dice: sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Fíjate, está mencionando todo lo que es, todo lo que tiene autoridad y poder. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Entonces es específico cuando dice sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso es que estamos diciendo que nuestro Señor Jesucristo reina y es el que sustenta y es el que reconcilia. Son tres palabras que usted tiene que considerar bien en esta noche. Un Cristo que reina sobre toda autoridad. Fíjate, dice tronos, dominios, potestades, todo. Y dice de lo que es visible e invisible. O sea, todo por Él y para Él fue creado. Pues entonces Él reina en todo. Número 2, es importante que usted sepa que Él es el que sustenta. Él es el sustentador. Y más importante aún, Él es el que reconcilia. Tu relación con el Padre existe gracias a que Jesucristo reconcilió y arregló esa comunicación con nuestro Padre. Así que vemos en este capítulo a un Salvador quien reina, sustenta, reconcilia todas las cosas. Jesús tiene toda la autoridad y el poder en los cielos y en la tierra, y está reconciliando toda la creación. ¿Viste qué hermoso es servir al Señor? Jesús tiene todo el poder y toda la autoridad, y Él está reconciliando toda la creación. ¿No le parece extraño a usted que en los tiempos que estamos viviendo con esta terrible pandemia, una pandemia que nos ha puesto en distanciamiento social a todos? Qué cosa más rara. Yo acostumbraba domingo tras domingo en mi congregación, después del devocional, antes de entrar al sermón, siempre sacaba un momentito, no sé cuántos recuerdan, sacaba un momentito para decir: vamos a saludarnos los unos a los otros y abrazarnos. Y recuerdo que todo el mundo se abrazaba los unos a los otros, y los niños y adolescentes venían donde mí a abrazarme y a saludarme. Y eso lo hacíamos todos los domingos fielmente. Era una práctica hermosa que nosotros teníamos. Pues porque el Señor, cuando llega a nuestro corazón, nos reconcilia con toda la creación. Y fíjate cómo esta pandemia ha venido a poner distanciamiento con la creación del Señor. Mira cómo ha venido a poner distanciamiento con la creación. Mientras más lejos estemos uno de los otros, mejor. Mientras menos nos toquemos, mejor. Eso es lo que está creando esta plaga que hay en el mundo. Es una maldición.
porque está interrumpiendo o tratando de quebrar esa relación que nosotros debemos tener con la creación, porque precisamente Jesús reconcilió la creación con nosotros. Y fíjate cómo ahora esta plaga, el enemigo toma ventaja de ella para poner distancia entre nosotros y la creación, porque el Señor nos reconcilió unos con otros, nos reconcilió con el Padre y nos reconcilió con la creación. ¿Está bien? Así que yo puedo ver en estos versos bíblicos de alguna manera, porque dice que nos está reconciliando. Yo puedo ver en estos versos bíblicos que nosotros supone que andemos en reconciliación con todo el mundo. Yo tengo que tener buena relación con mis hermanos, con mis amigos, con mi familia. Yo tengo que estar en relación o en buena relación con ellos, porque eso fue lo que Cristo estableció cuando Él reconcilió al mundo con el Padre, nos reconcilió a nosotros unos con los otros y también nos reconcilió con la creación. O sea que nosotros podemos ver en estos versos bíblicos que al Señor le interesa que nosotros andemos en buena relación los unos con los otros y con la creación. Y no solo la plaga ha venido a quebrar esa relación los unos con los otros y con la creación, sino que nuestros propios comportamientos y actitudes que no agradan a Dios están afectando esa reconciliación, están atentando en contra de esa reconciliación. No todos, habemos muchos que nos hemos sometido a la voluntad del Señor, pero hay muchos que están destruyendo esa relación con la creación. ¿Cuál es el resultado de eso? El tema de hoy. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es el Señor quiere que oremos en esta quinta semana por aquellos en pobreza. Por aquellos en pobreza. Estoy trayendo un ejemplo de una persona que vive físicamente en pobreza. Y estamos diciendo que esa persona que vive físicamente en pobreza, solamente explicarle que Jesús ofrece eternidad no es suficiente. Hay que decirle que aparte de que ofrece eternidad con Él en su momento dado, cuando Él nos llama a su presencia, Él también nos reconcilia con los demás y con la creación. Y que Él sana nuestro dolor emocional, restaura nuestras vidas completamente. Que no simplemente vamos a tener que pensar en una eternidad maravillosa, sino que en el día de hoy, actualmente, en el día presente, nosotros podemos tener una vida de plenitud con el Señor. Y lo que quiero tocar sobre este tema, oremos por los que viven en pobreza, que como consecuencia de nosotros ver roto nuestra relación con la creación, eso nos ha llevado a una pobreza. Ay, pastor, pero ¿cómo es posible? Pues por supuesto, porque en muchos lugares existe pobreza por muchas razones, por gobiernos corruptos y por nosotros no tener una vida de reconciliación con el Señor y con la creación. Y al no tener una vida de relación con nuestro Dios y con la creación, esa falta de buena relación ha afectado nuestro estilo de vida y hemos caído en una pobreza grandísima, porque no tenemos la capacidad de saber vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Los que ya están en pobreza y le estamos predicando a Cristo, pero ojalá y que en el momento que arreglen su relación con el Señor, de ahí en adelante el Señor les dé la sabiduría de cómo levantarse en el nombre poderoso de Jesús. Porque nosotros podemos levantarnos en el nombre del Señor y en el día de hoy presente, tener esperanza de vida mientras el Señor no ha venido por nosotros. O sea que el Evangelio de Jesucristo es una buena noticia para esta joven madre Camafi, de la que estamos hablando del continente africano, pero ella también necesita escuchar que si tiene una relación restaurada con Cristo, ella
tiene esperanza de vida. Tiene esperanza de vida. No solo en la eternidad con nuestro Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que en este momento ella puede tener una esperanza de vida. ¿Está bien? Una esperanza de vida. No hay ninguna razón para vivir sin esperanza. No hay ninguna razón para no vivir en Cristo de una manera más decente. Cuando tenemos la sabiduría del Señor, sabemos escoger mejor, sabemos elegir mejor y sabemos tomar mejores decisiones. Sin Cristo, nuestra pobreza va a ser bien grande. Y yo no estoy hablando de llevar un mensaje y un evangelio de prosperidad, porque yo en eso no creo. Yo estoy hablando de vivir una vida esperanzada hoy. Se puede vivir en Cristo. Se puede saber que tengo vida eterna en Cristo. Pero si estoy en Cristo, yo tengo esperanza de vida hoy. Yo tengo esperanza de vida. Yo no tengo que vivir en condiciones precarias e infrahumanas si yo soy un hijo del Señor. Yo puedo vivir en la estabilidad que el Señor desea que nosotros vivamos, porque el Señor nos da sabiduría de cómo levantarnos, tomar buenas decisiones y seguir hacia adelante. Hoy decía la hermana que ministraba en el servicio: yo vine a Estados Unidos con la esperanza de ser una millonaria. Su sueño americano era llegar aquí a ser millonaria. Y ¿sabes qué? Es una hermana muy bendecida por el Señor. No millonaria, pero bendecida por el Señor. ¿Por qué? Porque cuando conoció a Cristo, ella pudo entender de que, espérate, en Cristo tengo eternidad. No solo tengo eternidad, sino que voy a poder vivir bien sin la necesidad de querer adquirir cosas innecesarias que en este mundo se van a quedar igual. ¿Está bien? El Señor quiere que tengamos una vida eterna con Cristo, pero que tengamos una esperanza de vida hoy. Hoy. ¿Está bien? Una esperanza de vida hoy. Para que podamos vivir en plenitud delante del Señor. En plenitud delante del Señor. Así que esto es una buena noticia que Camafi recibió y que usted también puede recibir. Antes de yo mencionarle los 3 puntos de oración, yo quiero resumir esto una vez más. Miren, óigalo bien lo que le voy a decir para poder presentar los puntos de oración. Número 1. Se está predicando un evangelio desmedido de prosperidad. Y digo desmedido porque sí, el Señor desea que tengamos esperanza de vida, pero al Señor no le interesa que tú te enfoques solamente en cosas materiales, porque esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es restaurar su relación contigo. Y esa relación del Señor contigo va a traer como consecuencia eternidad con Cristo. Pero mientras ese día de eternidad no llega, ya sea porque Él te llama a su presencia o ya sea porque Él no ha venido por nosotros, usted tiene que aprender a vivir en plenitud, en esperanza de vida. ¿Y cómo tú puedes vivir en plenitud, en esperanza de vida? Con la mente de Cristo. La mente de Cristo te va a enseñar a vivir en plenitud y a tener todo lo necesario para vivir en plenitud, levantar a tu familia y compartir el evangelio con otros. El que no esté en Cristo vive en completa pobreza. ¿Qué tipo de pobreza? Pobreza no simplemente material, no porque un pobre no puede ir al cielo, sino pobreza material como consecuencia del estilo de vida que lleva. No sabe tomar decisiones, no sabe elegir, no sabe escoger, no sabe pensar con claridad qué es lo mejor para su vida.
Por el contrario, hay otros que tienen demasiado de mucho, pero tienen una vida espiritual completamente pobre delante del Señor, completamente rota delante del Señor, completamente fría delante del Señor. Son miles y millones de millonarios que están completamente desconectados del Señor. Ellos no tienen ningún tipo de relación con Dios. ¿Por qué? Porque el que tiene esa mentalidad de tener material, mientras más tiene, más quiere. El que tiene mucho va a querer más. No existe tal cosa con que yo me siento satisfecho con esto. Mentira, mentira. La única persona que tiene la capacidad de sentirte satisfecho con lo que tiene, en lo que Cristo viene por él, es el cristiano que ha confesado a Jesús. El cristiano aquel individuo que ha confesado a Jesús, que cree que Cristo es el Salvador del mundo, que cree que hay eternidad con Cristo, es el que vive gozoso, contento y satisfecho con lo que Dios les ha provisto, porque puede vivir bien, en plenitud, esperando el día de la redención y compartiendo el evangelio con otros. Solo el que esté en Cristo. El que no esté en Cristo tiene los dos extremos. O vive en una pobreza extrema, o vive con demasiado de muchas cosas materiales y completamente desconectado del Señor. Por eso es que esta semana vamos a orar por eso. Vamos a orar por ese grupo grande de gente. En el día de mañana, que es el primer día que nos toca de esta semana, vamos a orar por esa gente que viven en extrema pobreza. ¿Pero por qué viven en extrema pobreza? Viven en extrema pobreza porque por no tener a Cristo en su corazón no han sabido tomar decisiones. No han sabido tomar decisiones. Eligen los gobernantes incorrectos. ¿Y qué hacen los gobernantes incorrectos? Llevar el país a una pobreza extrema. Y uno sufre las consecuencias de eso también. ¿Qué hace? Eso es por falta de sabiduría. Hermano, todo se conecta aquí. Todo se conecta. Cuando uno está en Cristo, uno en todo le pide dirección al Señor. Señor, ¿por quién yo voy a poner a que dirija el pueblo? ¿Por quién yo voy a poner a votar para que dirija la nación? Todo se conecta en las cosas del Señor. Cuando uno está en Cristo, uno ora por todo. Y el Señor te da la sabiduría. Mira, este es el líder por el que hay que uno darle su apoyo para que bendigan la nación, para que bendigan el pueblo, porque yo los voy a usar. Pero nosotros cuando estamos desconectados del Señor, no sabemos elegir. Y después sufrimos las consecuencias. El Señor le dijo al pueblo de Israel: ustedes quieren rey, pues rey tendrán. El Señor dirigía el pueblo, Él mismo, a través de líderes y profetas. Él dirigía al pueblo, pero el pueblo se empeñó en tener rey. ¿Quieren rey? Tengan rey. Y el pueblo de Israel al día de hoy sigue sufriendo las consecuencias de su decisión de querer tener rey, porque ellos querían de todas maneras tener un líder que los representara como un gran rey poderoso. Y ahí están las consecuencias. Y nosotros sin Cristo sufrimos las más grandes consecuencias en nuestro estilo de vida día a día. Cuando estamos en Cristo, tenemos plenitud de vida, esperanza de vida eterna, pero esperanza de vida hoy. Hoy. El cristiano que vive en plenitud duerme en paz esta noche. Mira, oiga lo que estoy diciendo. El cristiano, la persona que vive en Cristo y que está en una vida de plenitud con Cristo, esta noche va a dormir en paz. ¿Por qué va a dormir en paz? Porque tiene la esperanza de vida eterna y tiene la esperanza de vida hoy. Tiene lo que necesita. Tiene lo que necesita. El Señor le ha suplido todo. Y vive en la paz del Señor. Y vive también compartiéndole eso a los demás. Y le dice a los demás: tú puedes vivir en esperanza de vida eterna y puedes vivir en esperanza y plenitud hoy, porque el Señor te lo da. Pero sin Cristo, o vas a vivir una vida extremadamente pobre por tus malas decisiones, o vas a vivir con mucha riqueza, pero sin poder satisfacer
tu alma. Mientras más tienes, más quieres. Más tienes, más quieres. ¿Y cuál es el resultado? Una pobreza espiritual increíble. No tienes tiempo para el Señor. No tienes tiempo para ir a la iglesia. No tienes tiempo para escuchar el sermón. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser trabajar, 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 acumular, acumular, acumular. Y no piensa en tu alma. Ya voy a terminar, Darío, porque ya me está cortando. ¿Ve lo malo de tener a Darío al lado mío en los live? Que me manda a cortar. Hoy vamos a orar por aquellos en pobreza. Ay, lo voy a decir así, porque se oye bien fuerte. Hoy vamos a orar y mañana vamos a dedicar el día de oración por aquellos en pobreza. Aquellos en pobreza. Hay un montón de gente con dinero que me dirá, pero la oración no es para mí, porque yo estoy en riqueza. Bueno, tal vez en riqueza material, pero híjole, con una vida espiritual completamente en desconexión con el Señor. Oremos por aquellos en pobreza. En pobreza como consecuencia de no tener la sabiduría del Señor para vivir en la plenitud que Dios desea que usted viva. Vamos a orar por aquellos en pobreza, porque lo tienen todo. Todo materialmente hablando. Pero por querer seguir queriendo tener más y más y más y más y más, se han olvidado del Señor de gloria. Y Dios lo único que quiere es una relación contigo que te permita vivir esperanzado en la vida eterna y esperanzado hoy en plenitud con Él. Viviendo con la conformidad de que esto es lo que Dios quiere que yo tenga y con esto Él quiere que yo viva, porque total, todo esto aquí abajo se queda. Primer punto de oración. Vamos a orar por las personas como Kumafi, esta más joven madre del continente africano. Personas como ella, para que entiendan y experimenten la plenitud del Evangelio en sus circunstancias difíciles. Lo repito, para que experimenten la plenitud del Evangelio. Recuerden, plenitud del Evangelio significa esperanza de vida eterna con Cristo, pero una vida de esperanza hoy. 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 Hay millones de personas viviendo en las calles. ¿Hay alguna necesidad de estar viviendo en las calles? Dígame. Si usted está en Cristo, ¿usted tiene necesidad de estar viviendo en las calles? Una persona en Cristo que entiende el Evangelio no puede vivir así, porque vive esperanzado en vida eterna y vive esperanzado y en plenitud hoy. No tiene necesidad de eso. Cuando nos alejamos del Señor, esas son las consecuencias. Esas son las consecuencias. Países empobrecidos, países en derrota. Yo le voy a decir algo que va a caer como patada de mula, por ahí va. Por eso es que Centro y Suramérica, la mayoría viven en pobreza extrema. ¿Tú sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque viven alejados del Señor. Son idólatras. Son idólatras. ¿Quién es el dueño y señor de Centro y Suramérica? La idolatría. La idolatría. La idolatría. Y si la idolatría fuera algo que ofreciera esperanza de vida, no estuviese en esos países como están. Pero yo quiero que tú te convenzas de que la idolatría, vivir alejado del Señor, esas son las consecuencias. Esas son las consecuencias. Y luego llegan a diferentes países que tienen un mejor nivel de vida, pero la misma idolatría que tienen en sus países la quieren arrastrar para estos lugares. Y lo que ellos no entienden, imagínate si no entienden, que la maldición de vida que llevaban allá la quieren venir a traer para acá.
La quieren venir a traer para acá. Cuidado con la idolatría. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Número 2. Examine su corazón. Proclama un evangelio simplificado y sobre espiritualizado a aquellos que necesitan experimentar su plenitud. Voy a volver a repetir esa segunda punto de oración. Cuando usted ore, examinando su corazón, pregúntese, ¿proclama usted un evangelio simplificado y sobre espiritualizado a aquellos que necesitan experimentar su plenitud? Porque muchos predican un evangelio muy simple y no le dicen a las personas que tú tienes esperanza de vida eterna, pero tú puedes vivir una vida de esperanza y plenitud hoy. Entonces vamos a orar para ver si tú eres uno o yo soy uno de los que estamos proclamando un evangelio simplificado, sin decirle a la gente que hay esperanza de vida eterna, pero también hay esperanza de plenitud hoy. Y número 3, oremos para que más iglesias escuchen el llamado de Dios para plantar iglesias multiplicadoras. ¿Qué significa iglesias multiplicadoras? Iglesias que una vez se planten y se establezcan, ellos tengan la visión de plantar otras. Porque son mucha la gente que viven marginadas, que viven ignoradas, que viven maltratadas y que viven en extrema pobreza, y necesitamos iglesias que traigan el mensaje de esperanza de vida eterna y que puedan multiplicarse para llevarle ese mensaje a otros.